esta mañana un tema, gloria a Dios, un tema que es bastante motivador porque en estos últimos tiempos o días que hay cosas que las vemos como adversas, pues debemos saber qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, y para ello tenemos que tener las pautas que la palabra de Dios mismo nos marca. Gloria al Rey. Y el tema que voy a desarrollar en esta mañana lo he titulado: Los cristianos necesitamos más poder. Los cristianos necesitamos más poder. Y de pronto alguien se puede preguntar y decir, bueno, ¿poder para qué? ¿Poder para qué? Pero acordémonos algo que podemos decir que en los tiempos primitivos alguien que ya se iba de esta tierra le dijo a su sucesor: pídeme lo que quieres que haga por ti. Y algo que podemos nosotros resaltar es lo que él expresa. Y él dice claramente: quiero una doble porción de tu Santo Espíritu. Y el profeta lo mira y le dice: cosa difícil has pedido, pero no le está diciendo que era imposible, difícil. Pero le puso una condición, y la condición es: si me vieres cuando fuera quitado de ti, se te concederá; si no, no. Bendito Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 1. Gloria a Dios. Y dice de la siguiente manera: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y ¿para qué? Y para sanar enfermedades. Bendito sea Dios. Les dio poder. Parece curioso. Y digo parece curioso es porque el hecho de estar con Jesús, de andar con Jesús, no significaba de que ya tenían el poder. ¿Entendido? ¿Qué hace Dios o qué hace el mismo Señor Jesucristo? Les dio poder. Y son dos cosas que nosotros necesitamos: el poder y la autoridad. Bendito sea el Rey. Y en Hechos 1:8 dice la palabra de la siguiente manera: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí hay algo que también alguien se puede cuestionar y decir, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con ellos? Se cree que estuvo unos 3 años. Ahora, después de esos 3 años, debía de haber una capacitación total. Sí, eso es verdad. Porque ellos aprendieron cómo se hacía, cómo se oraba, todo, cómo se vigilaba, y vieron grandes cosas. Pero necesitaban un revestimiento. Necesitaban ahora un poder mayor del que tenían, que fue lo mismo que Eliseo le pidió a Elías. ¿Entendido? Bendito sea Dios. ¿Y por qué este tema en este día? Porque nosotros los cristianos todos necesitamos ser revestidos. Estamos en medio de una pandemia que sabemos que ha afectado a miles de personas. ¿Entendido? Lo sabemos. Pero también sabemos que si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, ni esta ni las que van a venir nos hará daño. Bendito sea el Rey.
Vamos a leer en Isaías 54:17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación viene de mí, dijo Jehová. Bendito sea Dios. Ahora, está hablando la palabra que ninguna arma forjada. ¿Qué pasa con el arma forjada? Vendrá contra ti. Pero, ¿quiénes son esas personas? Entendemos, en primer lugar, que un arma forjada es un arma de un ataque contra tu vida, contra los tuyos, contra cualquiera persona. Eso va directo. ¿Entendido? Pero ahora la palabra de Dios nos está diciendo claramente que esto puede ser contrarrestado, puede ser detenido. ¿Entendido? Porque la palabra de Dios no está diciendo sino ninguna. Y cuando está diciendo ninguna, es ninguna. Está totalizando, es tajante, está determinando de que no te van a hacer daño. Pero por otro lado, ¿hacia quién se enfoca esta palabra? ¿Entendido? ¿Hacia quién se enfoca? Primero, tenemos que entender que se está dirigiendo hacia toda persona que cree en Dios. Hacia toda persona que realmente está viviendo una vida cristiana. Hacia toda persona que se va a disponer, que se está disponiendo de decirle, Señor, yo quiero esa cobertura divina. Por eso es que en el Salmo 91, 1 dice, el que habita, sí, el que habita, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? La cobertura está disponible para todo aquel que habita, para todo aquel que se va a disponer de tener un cambio radical en su vida, un acercamiento mayor. Ahora, cuando ya yo tengo ese acercamiento total a Dios, las armas forjadas no me van a hacer daño. Ahora podemos decir cuáles son esas armas ahora que el enemigo utiliza. Anteriormente era una lanza, era una espada, era un dardo, era piedra, eran emboscadas. Se convertían en un arma contundente. Hoy el panorama es diferente. Es todo aquello que no te deja acercar a Dios confiadamente. Es todo aquello que te entretiene. Es todo aquello que te neutraliza. ¿Entendido? Eso es el arma forjada. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente no te dejan surgir. Te detienen. No te permite avanzar. Y cuando no hay un avance, no se logra el objetivo. Bendito sea Dios. Ese es el primero. Entonces, Isaías 54:17 te lo está diciendo. Ninguna arma forjada, por fuerte que sea, no podrá hacerte daño. Ahí no vamos a utilizar la palabra fácilmente, no, eso no cabe ahí. Ahí cabe ninguna en ninguna. Alabado sea Dios. La segunda es para librarnos. ¿Para librarnos de qué? De los ataques del enemigo. Y vamos a ir a Efesios,
libro de Efesios. Perdón, vamos a ir primero a Éxodo 1. Éxodo 1. Gloria a Dios. Éxodo 1 del 11 al 16. Gloria a Dios. Éxodo 1 del 11 al 16. Y dice así. Estoy leyendo desde el 1 y desde el 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y con toda labor del campo, y en todo su servicio, la cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis exceso, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Bendito sea Dios. Ahora, entendemos que aquí el pueblo de Dios estaba ¿dónde? Estaba en la tierra de Egipto. Había pasado una buena etapa, que fue justamente cuando José estaba vivo, cuando José era el segundo del rey, pero que honestamente lo que se hacía ahí era lo que dijera José. Y yo digo que fue una bonanza para el pueblo de Dios, fue una bonanza para los hebreos. Pero pasado 429 años, las cosas cambiaron totalmente. Y el pueblo ya aquí estaba en aflicción, los habían esclavizado, estaban sometidos y no tenían prácticamente opción humana. Pero en el medio de ese mar turbulento, ellos claman a Dios, y es cuando entonces ellos empiezan a ver la gloria de Dios. Pero lo que hace el enemigo es utilizar estrategia. ¿Entendido? ¿Para qué? Para destruirlos, para matarlos. Al punto que ya no se conformaron con someterlos a la esclavitud, sino que al momento de la mujer hebrea dar a luz, debían matar las parteras al niño, al varón. Bendito sea Dios. Ahora, si nos damos cuenta aquí, estamos viendo precisamente lo que hace el enemigo. Pero por otro lado, todo lo que emplea Dios para librarnos, para hacernos libres de los propósitos de las tinieblas. Bendito sea el Rey. Y vamos a leer en el Salmo 92, libro de los Salmos, Gloria al Rey, 92, el versículo 10 al 15. 92, 10 al 15. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Gloria a Dios. Observamos,
Él aumentará. Tiene fuerza, ¿sí? Pero ahora, ¿qué se necesita? Aumentar. Y es lo que está diciendo. Aumentará mi fuerza como la del búfalo. Aunque no sé exactamente la fuerza de este animal, pero si la Biblia lo resalta, es porque tiene más fuerza que los vacunos, el resto de ser más directo, las vacas, ¿entendido? Entonces, tiene fuerza, bendito sea Dios. Y dice, aumentarás mi fuerza, seré ungido con aceite fresco. ¿Cómo te unges con aceite fresco? No es un aceite recién adquirido y orado, es la búsqueda que a diario tienes con ese Dios. Es el estar ahí conectado con Él en el tiempo cual fuere, pero estás ahí conectado, ahí estás recibiendo eso. Ahora dice, mirarán mis ojos sobre mis enemigos, mirarán la frustración de ellos, la derrota de ellos, porque ¿cuántos planean mal contra ti? ¿Cuántos se han hasta confabulado para hacerte daño? Es muy probable. Si no lo hacen físicamente, lo hacen a través de la fuerza hechicera y igual te están produciendo daño. El mismo Satanás es enemigo número uno del ser humano. Bendito sea Dios. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. O sea, cuando está diciendo oirán es porque Dios te ha dado la victoria. Es porque ya Dios te ha entregado a tu enemigo en tus manos y ahora te vas a sentir totalmente victorioso. Dice, el justo florecerá como palmera. ¿Quién es una persona justa? Una persona que ha reconocido sus pecados, una persona que ha reconocido sus errores, una persona que ha hecho un par en el camino y ha dicho, Señor, a partir de hoy seré una nueva criatura en ti. Cambiaré, dejaré todo lo que yo sé que a ti no te agrada. Bendito sea el Señor. Y dice, plantados en la casa, plantado en la casa de quién? De Jehová. ¿Se está refiriendo a quién? ¿Al templo o a la presencia de Dios? Y mire, dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y los atrios es el patio del templo. Pero ¿por qué menciona el atrio? Porque él sabía que ya esa era propiedad del templo y ahí había una cobertura de parte del mismo Dios, o mejor, se movía o se mueve la gloria de Dios siempre, y por eso él está diciendo, o sea, desde ahí él empezaba a sentir que la gloria de Dios lo respaldaba totalmente. Alabado sea Dios. ¿Cómo te estás acercando a Dios hoy? ¿Qué estás haciendo para ser visible ante los ojos de Dios? No es que Dios no vea, pero cuando te haces visible, cuando realmente te acercas a Él, cuando oras en la noche, en la madrugada, en cualquier horario del día, ahí te estás haciendo visible, ahí estás entrando al templo, a los atrios de nuestro Padre Celestial, aleluya. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo claramente qué es lo que debemos de hacer, pero esto no es simplemente escucharlo, ¿entendido? Esto significa, esto es de acción, alabado sea el Señor. Dice que aún en la vejez fructificarás, o sea, no vas a ser carga para nadie porque vas a tener, físicamente vas a tener tu fuerza física y espiritualmente pues vas a estar al tope dependiendo la búsqueda que tengas con el Señor. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es. Mi fortaleza, Él es recto y que no hay, en Él no hay que injusticia. O sea, pese a los años, siempre usted hablará de la gloria de Dios porque de lógico la estás viviendo. Alabado sea el Señor. Bendito sea ese Dios maravilloso. Aleluya. Juan, vamos a leer el libro de Juan en el tercer punto, Juan 14:12. Oh San Juan 14:12, gloria al Rey, y dice,
de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire lo que Jesús dijo: de cierto digo. O sea, está reafirmando lo que estaba expresando. El que cree en mí, entonces cree en Dios. Cuando una persona cree en Dios, automáticamente Él reina en el corazón de él. Porque el creer en Dios no es simplemente saber que existe, sino porque ya le ha dado lugar en su vida para que reine en él. ¿Entendido? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que cree en él? Dice, las obras que yo hago, hay personas que no lo creen, pero aquí los que me están mirando, todos creen. Alabado sea Dios. Los que me están mirando y los que están oyendo esta palabra la están creyendo. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, ¿por qué las hará también? Acordémonos lo que Jesús dijo, que lo que Él hacía y decía era porque lo había visto, lo había oído de su Padre. Tenía una conexión con su Padre. Entonces, hoy, si nosotros queremos que esta palabra se active a nuestro favor, tenemos que ¿qué? Que aceptar lo mismo, hacer lo mismo. Bendito sea Dios. Él las hará también, y aún mayores. Mire, ni siquiera la palabra de Dios dice que la hará igual, sino como mayores. O sea, estamos llamados para recibir una gran bendición espiritual. ¿Entendido? Estamos llamados para apartar todo lo que en tu camino o en nuestro camino se interponga. Pero hay una condición. Aquí está dada y es fácil. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, les hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Alabado sea nuestro Padre Celestial. O sea, el hecho de que Jesús se iba, esto no implicaba de que esto se iba a congelar. Cuando de pronto se va el patrón o muere alguien y todos quedan mirando a ver qué hacer porque no hay un direccionamiento. No, Dios lo dejó bien claro a través de su Hijo. Alabado sea el Señor. Entonces, aquí podemos manifestar el poder de Dios en nuestra casa, en nuestros vecinos, en nuestra ciudad, en la nación y naciones. Alabado sea Dios. Y también hay otra cita en Isaías 53:12. Isaías 53:12, vamos a leerlo, porque hay un aporte también aquí que nos ayuda para cada día seguir creyendo en lo que Dios hará a través de nosotros. Alabado sea Dios. Dije Isaías 53:12. Por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por muchos transgresores. Alabado sea Dios. Ahora, aquí hay una bendición, y es una bendición que se le impartió al mismo Jesucristo, porque Él hizo todo lo posible, todo lo que le tocaba hacer, ¿entendido? Para revertir ese poder a nosotros. Alabado sea Dios. Entonces, de ti depende si los aceptas, si los rechazas. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para que nosotros despojemos al enemigo? ¿Entendido? Y cuando nosotros despojamos al enemigo, automáticamente lo sometemos. No somos nosotros los que tenemos que salir huyendo, es Él. ¿Por qué?
Porque, como dijo Jesús, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no lo ata. Y después de atarlo, de lógico, lo somete. Mire lo que nos dice en Éxodo 12, 29 en adelante. Dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera muerto. E hizo llamar a Moisés y a Faraón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, antes de que se leudase, sus masas envueltas en sábana sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pidieron, y así despojaron a los egipcios. Ahora, esta palabra lo que nos está diciendo aquí en el cuarto punto es que Dios nos da poder y autoridad para someter al enemigo, pero también para despojarlo. Y si lo estás despojando, automáticamente estás quitando lo que te quitaron a ti. ¿Entendido? Estás quitando lo que te pertenece. Alabado sea Dios. Y el enemigo, ¿qué hizo? Aquí si le hubiera tocado de huir, ellos huyen. Pero aquí ellos mandaron que se fueran. ¿Entendido? Porque era entonces los hebreos quienes tenían que salir. Querido hermano, querido amigo, no es tiempo que nos distraigamos. No es tiempo que estemos quietos. Amados líderes, todos los que me están viendo, los miembros de esta iglesia, y si hay miembros de otra iglesia, no es tiempo que estemos dormidos. Es tiempo que despertemos. Y mire que si nosotros nos estamos forzando, es precisamente para eso. Para que usted no entre en ese frío espiritual. Para que usted entre en ese calor espiritual. Para que usted esté conectado. ¿Entendido? Usted puede orar en familia. Usted puede ayunar en familia. Y si te pones de acuerdo, vamos a ayunar en aquel lugar, yo sé que lo vas a hacer. No podemos entrar a una vida pasiva. Y dése cuenta lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Necesitamos en este tiempo más poder. Alabado sea Dios. Pero aquí depende de ti, depende de mí. Porque nosotros no podemos tomar el poder de Dios y enviarlo a nadie que lo pida, a nadie que no ore, a nadie que deje de leer la Biblia. No podemos hacerlo. Te estamos marcando las pautas y démonos cuenta que los cánticos, la palabra que estamos transmitiendo aquí día tras día es con el fin de que usted tenga una vida espiritual sostenible. ¿Entendido? Es para que usted realmente esté siempre agarrado de la mano de Dios. Y es usted quien responde por su familia. Es usted quien responde por lo suyo. Alabado sea Dios. Y le